Atención, amigos, antes de sumergirnos en esta historia de traición y venganza, no olviden suscribirse al canal, darle me gusta a este video y dejar su comentario abajo. Su opinión es muy importante. El brindis de la desgracia. Una guerra silenciosa. Él era un titán de los mercados de Madrid, un hombre capaz de construir o destruir fortunas con una sola palabra. Ella, su esposa embarazada, era el accesorio perfecto para su vida de millones de euros. Pero en el deslumbrante corazón de la alta sociedad madrileña, rodeados de sus amigos, Ricardo Soler decidió hacer un brindis diferente. Uno que no celebraría a su futuro hijo, sino que bañaría a su esposa, Sofía, en vergüenza. Él creyó que su burla pública era la última palabra, una cruel muestra de su poder. No tenía ni idea de que aquello era solo el primer disparo en una guerra que ella ya estaba preparada para ganar. El aire en el ático valía más que la mayoría de las casas de la gente. Era una atmósfera cuidadosamente filtrada, con aire acondicionado, que olía ligeramente a jazmines y a dinero antiguo. Desde el piso 68, sobre el Parque del Retiro, las luces de la ciudad se extendían como un manto de diamantes dispersos, un reino sobre el que Ricardo Soler presidía. Esta noche, sin embargo, la vista no ofrecía consuelo a Sofía. Se sentía menos como un reino y más como una prisión exquisitamente amueblada. Sofía Soler pasó una mano por el suave y firme bulto de su vientre. 7 meses. 7 meses llevando al heredero del imperio Soler, una dinastía construida sobre adquisiciones despiadadas y la intuición casi aterradora de Ricardo para los caprichos del mercado. Su propia intuición gritaba ahora, una alarma silenciosa y frenética que había estado sonando durante meses. Observó a su esposo al otro lado del mármol de su sala de estar. Vestido con un traje a medida de diseñador, Ricardo era el retrato de la perfección masculina. Pelo oscuro, una mandíbula que podía cortar el cristal y ojos del color de un mar tormentoso. Hablaba por teléfono, una mano gesticulando con desdén mientras caminaba. No la había mirado realmente en todo el día. No una mirada de verdad, de todos modos. Había echado un vistazo en su dirección, sus ojos escaneando su vestido de maternidad ajustado. Una parte de él, con una expresión indescifrable. No era la mirada adoradora de un esposo emocionado por ser padre. Era la revisión crítica de un coleccionista de arte, evaluando si una pieza todavía pertenecía a su colección. «No, Marcos, eso es inaceptable», espetó a su teléfono. «Liquida la posición. Todo. No me importa si provoca una caída. Que caiga. Lo volveremos a comprar en el fondo. Esa es una orden». Terminó la llamada sin despedirse. El silencio que siguió se sintió más pesado que el ruido. Finalmente, se volvió hacia Sofía, su enfoque agudo e inquietante. «¿Está listo el coche?», preguntó. Su voz era cortante, desprovista de calidez. «Ha estado esperando abajo durante 10 minutos, Ricardo», respondió Sofía, su propia voz suave pero con una fuerza tensa que él siempre parecía pasar por alto. Había aprendido a ser un lago en calma que reflejaba sus estados de ánimo, mientras sus propias corrientes fluían profundas y ocultas. «Bien». Se ajustó los puños de la camisa, un tic nervioso que tenía cuando estaba a punto de cerrar un trato masivo, o de mentir. Era un excelente mentiroso. «¿Sabes lo importante que es esta noche? Los Herrera son dinero de tradición. Necesitan ver estabilidad. Unidad». El corazón de Sofía dio un doloroso vuelco.
Unidad. La palabra era una broma amarga. Unidad era los dos asistiendo a galas benéficas, sus manos entrelazadas para las cámaras, mientras su otra mano enviaba mensajes a alguien más debajo de la mesa. Unidad era ella supervisando las reformas de la habitación del bebé, mientras él trabajaba hasta tarde. El aroma de un perfume extraño y caro aferrándose a su abrigo cuando finalmente regresaba a casa. El perfume no era el suyo. Ella usaba un perfume suave y fresco. Este otro aroma era algo más agudo, más agresivo, algo como la orquídea negra. «Lo sé», dijo ella, forzando una pequeña sonrisa. «Me portaré lo mejor posible». Un atisbo de algo, molestia, alivio, cruzó su rostro. La prefería así, dócil, hermosa y silenciosa. Se acercó, colocando una mano sobre su vientre. El gesto pretendía parecer tierno, una actuación para una audiencia invisible. Pero su toque era frío, posesivo. Se sentía como si estuviera reclamando la propiedad del bebé, no conectando con él. «Esto es lo que quieren ver», murmuró, su mirada distante ya en el restaurante, ya encantando a los inversores. La familia feliz, la continuación del linaje. Sofía no se inmutó. Había pasado los últimos 5 años de su matrimonio dominando el arte de la quietud. Había crecido en una cómoda familia de clase media alta en Sevilla. Su padre, un arquitecto respetado. Su madre, una profesora de historia. Su mundo era de estabilidad amorosa y curiosidad intelectual. Casarse con Ricardo había sido como ser catapultada a otra dimensión, un mundo de deslumbrante riqueza, jets privados y traicioneras corrientes sociales. Ella había estado enamorada, verdadera y profundamente, del hombre encantador y ambicioso que la había cortejado sin descanso. Pero el hombre con el que se había casado había sido reemplazado lentamente por este extraño frío y calculador que valoraba los precios de las acciones por encima de los sentimientos y la imagen pública por encima de la realidad privada. «El coche», dijo ella, retirando suavemente su mano de su vientre. «No deberíamos llegar tarde». Él asintió, ya dándose la vuelta, su mente de nuevo en el trato. Mientras tomaba su pequeño bolso de mano plateado, se vio reflejada en los ventanales del suelo al techo. Una mujer con un hermoso vestido, una vida preciosa creciendo dentro de ella. De pie en un palacio de cristal y acero, luciendo completa y desesperadamente sola. Pero sus ojos guardaban un secreto. No era desesperación lo que había en sus profundidades. Era determinación. Ricardo pensaba que era el amo de este universo, el que daba las órdenes. Creía que ella era solo otro hermoso activo. No tenía idea de que este activo estaba a punto de madurar, y los rendimientos serían devastadores. ¿Crees que Sofía ya tenía un plan en mente, o fue el brindis la gota que colmó el vaso? Déjame tu opinión en los comentarios. El restaurante, El Guardián, era el tipo de lugar que no tenía cartel. Si no sabías dónde estaba, se suponía que no debías estar allí. El interior era una sinfonía de tonos apagados, madera oscura y charcos de luz dorada que hacían que todos parecieran sacados de un cuadro de Goya. El aire vibraba con el murmullo bajo de gente poderosa, haciendo tratos poderosos. Su mesa era la mejor de la casa, un reservado circular con vistas al jardín privado del restaurante. Se les unieron el señor y la señora Herrera, una pareja mayor con dinero tan antiguo que era prácticamente fosilizado, y una mujer más joven a quien Ricardo presentó con demasiada naturalidad. «Y esta es Isabela Toledo»,
dijo, su mano revoloteando cerca de la espalda baja de ella por una fracción de segundo, demasiado tiempo. Isabela es una brillante consultora de arte que está a punto de abrir su propia galería en el barrio de Salamanca. Me ha estado asesorando en algunas nuevas adquisiciones. Isabela era deslumbrante de una manera severa y angular, que era el polo opuesto de la belleza más suave de Sofía. Llevaba un vestido negro sin espalda que se ceñía a su esbelta figura, su cabello oscuro recogido en una coleta elegante y apretada, y su lápiz labial rojo era una línea de desafío. Sonrió, pero no llegó a sus ojos fríos y evaluadores, y en el aire a su alrededor, débil pero inconfundible, estaba el aroma especiado y agudo de la orquídea negra. La sangre de Sofía se heló, pero su expresión permaneció serena. Extendió una mano. «Es un placer conocerte, Isabela. Tu galería suena emocionante». «Sofía, querida», dijo Isabela, su voz suave como la seda, pero con un tono de condescendencia. Apenas tocó los dedos de Sofía. «Ricardo me ha contado tanto sobre ti». Sus ojos se dirigieron al vientre de Sofía, y una pequeña sonrisa de complicidad apareció en sus labios. La cena comenzó. Una danza de conversación cuidadosamente coreografiada. El señor Herrera pontificaba sobre la política de tasas de interés del Banco Central, mientras su esposa Amelia hablaba de su última subasta benéfica. Ricardo estaba en su elemento, encantador, ingenioso y agudo como una navaja. Rellenó la copa de vino de Amelia, felicitó al señor Herrera por una reciente victoria comercial y hábilmente dirigió la conversación hacia las sinergias entre sus oficinas familiares. Sofía hizo su parte. Sonrió, asintió e hizo preguntas educadas sobre los nietos de los Herrera. Pero era muy consciente del drama que se desarrollaba al otro lado de la mesa. Vio cómo la rodilla de Ricardo rozaba ocasionalmente la de Isabela debajo de la mesa. Vio las miradas compartidas, las pequeñas e imperceptibles sonrisas que intercambiaban cuando pensaban que nadie los veía. Era una actuación descarada e insultante. El primer golpe público llegó durante el plato de entrada. Amelia, una mujer amable de corazón, se volvió hacia Sofía. «Debes estar tan emocionada, querida. Un bebé es una bendición tan grande. ¿Esperas un niño o una niña?» Antes de que Sofía pudiera responder, Ricardo soltó una risa corta y aguda que no era nada alegre. «Oh, solo esperamos que herede el cerebro de su padre. Dios sabe que es una lotería genética». Un breve e incómodo silencio cayó sobre la mesa. El señor Herrera se aclaró la garganta. La sonrisa de Amelia vaciló. Sofía sintió que el calor subía por sus mejillas, pero mantuvo la compostura. «Bueno, hice doble especialidad en Economía e Historia del Arte en la Universidad de Salamanca», dijo a la ligera, con voz firme. «Así que creo que nuestro hijo tiene una buena oportunidad de cualquier manera». Isabela soltó una pequeña y tintineante risa. «Historia del arte, qué dulce. Es maravilloso tener un pasatiempo, ¿verdad?» El insulto era claro. «Eres una diletante. Yo soy la profesional». Sofía miró directamente a Isabela, con una mirada tranquila y fría, que pareció sorprender a la otra mujer. «Es más que un pasatiempo. Comprender la historia de una clase de activos es crucial para comprender su valor. Estoy segura de que estarías de acuerdo». La sonrisa de Isabela se tensó. Ricardo, sintiendo que estaba perdiendo el control de la narrativa, decidió doblar la apuesta. Los platos principales llegaron, una impresionante exhibición de arte culinario. Mientras el camarero colocaba un plato de vieiras selladas a la plancha frente a Sofía,
Ricardo levantó una mano. ¡Alto ahí! ¿Estás segura de que debería comer eso?, dijo, su voz lo suficientemente alta como para que las mesas cercanas pudieran oírla. Con la forma en que se le han hinchado los tobillos, creo que deberíamos cambiar eso por un plato de verduras al vapor. No queremos que retenga más agua. Es una situación delicada. Gesticuló hacia su vientre. Estamos tratando de manejar la expansión. La mesa volvió a quedarse en silencio, pero esta vez era un silencio espeso y horrorizado. Amelia Herrera miró a Ricardo como si le hubiera salido una segunda cabeza. El señor Herrera miró su plato. Fue un momento de crueldad impresionante. No solo se estaba burlando de ella, estaba tratando de infantilizarla, de retratarla como un recipiente frágil y hormonal, cuya única función era procrear. Isabela, sin embargo, disfrutaba del espectáculo. Dio un sorbo delicado a su vino, sus ojos brillando con triunfo sobre el borde del vaso. Observaba a Sofía, esperando las lágrimas, la escena, la salida dramática que probaría que era la esposa inestable y emocional. Sofía miró a Ricardo. Miró el rostro engreído y depredador de su amante. Sintió los ojos de los Herrera sobre ella, llenos de lástima. Sintió el peso de las miradas de las mesas circundantes. La humillación era algo físico, una manta caliente y sofocante. Su corazón latía contra sus costillas, y por un segundo pensó que realmente podría enfermarse. Pero entonces pensó en el niño dentro de ella. Su hijo, no el de él. Suyo. Una ola de furia pura y fría la invadió, despejando su cabeza y fortaleciendo su columna vertebral. No lloraría. No les daría la satisfacción. Colocó su servilleta deliberadamente sobre la mesa. Empujó su silla hacia atrás, el movimiento lento y elegante. Se puso de pie, una reina levantándose de un consejo de necios. Miró directamente a Ricardo, su voz no un susurro, sino una declaración clara y tranquila que cortó el murmullo del restaurante. «Tienes razón, Ricardo», dijo, su tono uniforme. «Es una situación delicada, más delicada de lo que puedes imaginar». Luego dirigió su mirada a Isabela, manteniéndola por un momento largo y escalofriante. No dijo una palabra. No tuvo que hacerlo. La mirada en su rostro era una promesa. Finalmente, se dirigió a los atónitos Herrera. «Amelia, señor Herrera, fue un placer verlos a ambos. Espero que tengan una noche encantadora». Sin otra mirada a su esposo, Sofía Soler se dio la vuelta y salió del restaurante. Sus pasos eran pausados, su espalda recta. No parecía una mujer huyendo avergonzada. Parecía una mujer en camino a la guerra. Los comensales por los que pasó se apartaron de ella como por instinto. En el silencioso y opulento comedor de El Guardián, todas y cada una de las personas sabían que acababan de presenciar no un final. No un cuento, y no iba a ser bonito. Si estuvieras en el lugar de Sofía, ¿cómo habrías reaccionado? Cuéntamelo en los comentarios. El viaje en taxi de regreso al ático fue un borrón de luces y sonidos amortiguados de la ciudad. Sofía no lloró. El tiempo para las lágrimas había pasado hacía meses, una noche de martes, cuando finalmente había encontrado lo que buscaba. Hacía tiempo que sospechaba la infidelidad de Ricardo. Estaba en los clichés, las noches tarde, los viajes de negocios repentinos y secretos, el teléfono que siempre estaba inclinado lejos de ella. Pero fue su arrogancia lo que había sido su perdición. Él creía que ella era intelectualmente inferior a él, un hermoso adorno que había adquirido, incapaz de comprender el complejo mundo en el que él habitaba.
Él la había hecho firmante del fideicomiso familiar Soler, un gesto que él pensó que demostraba su fe en ella, pero que él veía como una mera formalidad. Asumió que ella nunca miraba los extractos. Se equivocó. Su padre, el arquitecto, le había enseñado que el diablo siempre está en los detalles, en los planos. Su madre, la profesora de historia, le había enseñado que la historia es una serie de patrones, y su propia educación en economía le había enseñado a leer un balance. El romance no fue revelado por una mancha de lápiz labial, sino por una transferencia bancaria. 350.000 euros movidos de la cuenta auxiliar del fideicomiso a una LLC recién formada. Una LLC llamada Galerías Toledo. Fue un error descuidado y arrogante. Ni siquiera se había molestado en esconderlo bien, confiado en que su esposa no sabría dónde buscar ni qué estaba viendo. Esa noche, sentada en el frío silencio de su oficina en casa, con las luces de la ciudad indiferentes a su descubrimiento, Sofía había llorado. Lloró por el hombre que había amado, por el matrimonio en el que había creído, por el futuro que acababa de serle robado. El dolor fue un golpe físico, dejándola sin aliento. Pero a medida que el sol comenzaba a salir, proyectando largas sombras sobre las costosas alfombras, el dolor comenzó a transformarse en algo más duro, más frío e infinitamente más poderoso. Resolución. No era solo una esposa, estaba a punto de ser madre. Su hijo no sería criado en una casa construida sobre mentiras. El legado de su hijo no sería controlado por un hombre infiel y cruel y su amante superficial. Ella no era la víctima en esta historia. Ella era la consecuencia. La primera llamada que hizo no fue a un abogado de divorcios. Fue a Carmen Casi Reyes, su mejor amiga de la universidad. Habían sido inseparables en la universidad. Dos chicas becadas navegando en un mundo de privilegios. Mientras Sofía había seguido el arte y se había casado en ese mundo, Casi había ido a la Universidad Complutense y se había convertido en una de las contadoras forenses y litigantes comerciales más temidas de Madrid. Era un tiburón que sonreía como un delfín y sentía una particular aversión por los hombres arrogantes que subestimaban a las mujeres inteligentes. «Sofía». La voz de Casi había sido cálida, pero al instante se agudizó cuando escuchó el tono de Sofía. «¿Qué pasa?» Sofía le contó todo. No lloró esta vez. Expuso los hechos, las fechas, las transferencias bancarias, las sospechas con la precisión fría de una CEO informando a su junta directiva. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Luego Casi dijo: «Está bien. Lo primero que haces es nada. No dices nada. Actúas normal. Eres la esposa perfecta, amorosa, un poco ingenua. Déjalo que se sienta cómodo. Déjalo que se vuelva arrogante. Déjalo que siga cometiendo errores. Mientras tanto, voy a empezar a excavar. No solo nos vamos a divorciar de él, Sofía, lo vamos a desmantelar». Durante los siguientes 4 meses, Sofía vivió una doble vida. De día, era la plácida y embarazada señora Soler, seleccionando telas para la habitación del bebé, asistiendo a yoga prenatal y sonriendo serenamente en las funciones sociales de Ricardo. Pero por la noche, después de que él se dormía, era la agente principal de Casi. Escaneó documentos, reenvió correos electrónicos sospechosos de sus cuentas compartidas y anotó meticulosamente cada regalo caro, cada viaje de negocios, cada inconsistencia financiera. Creó un libro de contabilidad en la sombra, un registro detallado de los engaños de Ricardo.
Casi, a su vez, estaba construyendo una fortaleza. Había descubierto que la LLC de Galerías Toledo era solo el principio. Ricardo había estado desviando sistemáticamente activos matrimoniales durante años, escondiéndolos en una red de cuentas en el extranjero y empresas fantasmas. Todo en violación del acuerdo prenupcial que él mismo había obligado a Sofía a firmar. El acuerdo prenupcial era inquebrantable en su definición de propiedad conyugal, propiedad que él ahora estaba desviando ilegalmente. Estaba tratando de construir un imperio separado para él y su amante, financiado por la riqueza que él y Sofía habían acumulado juntos. La cena en El Guardián no fue el catalizador. Fue el telón que se alzaba en una obra que Sofía y Casi habían estado escribiendo durante meses. La humillación pública no fue una derrota. Fue un regalo. Estableció el carácter de Ricardo para que todos lo vieran. Lo convirtió en el villano de una narrativa que estaban a punto de controlar. Nadie podría acusar ahora a Sofía de ser una esposa amargada y codiciosa. Ella era la mujer agraviada, la futura madre embarazada públicamente avergonzada por su poderoso esposo. La simpatía de todo su mundo social y empresarial sería ahora suya. Mientras Sofía salía del taxi y entraba en el ascensor privado que se abría directamente a su ático, su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Casi. Hora del espectáculo. Sofía se quedó un momento en el vestíbulo de mármol, el silencio en marcado contraste con la tormenta que acababa de estallar. Respiró hondo. El aire filtrado ya no se sentía opresivo, sino cargado de potencial. Miró las luces de la ciudad, ya no una jaula, sino un campo de batalla que estaba lista para comandar. Escribió su respuesta, sus dedos firmes. Hora del espectáculo. Dale me gusta al video si estás disfrutando de esta historia de astucia y empoderamiento. A la mañana siguiente, el distrito artístico de Malasaña estaba bañado por la luz clara y brillante de un perfecto día de otoño. Isabela Toledo celebraba en su galería homónima. Galería Toledo era un monumento a su ambición. Todos los pisos de hormigón pulido, paredes blancas altísimas e iluminación de riel que hacían que las esculturas de vanguardia y los enormes lienzos abstractos parecieran reliquias sagradas. La galería llevaba abierta 2 semanas y era la comidilla de la ciudad. Estaba financiada, se susurraba, por un mecenas misterioso y muy rico. Isabela sintió un escalofrío de victoria. La noche anterior había sido perfecta. La patética y digna salida de Sofía lo había sellado. Ricardo la había llamado en el momento en que se había metido en su propio coche, furioso por la escena melodramática de Sofía. Pero su ira había estado acompañada de algo más. Una energía frenética que Isabela reconoció como el preludio de una ruptura. Finalmente estaba viendo a Sofía como la carga que era e Isabela como la compañera que necesitaba. Iba a ir a su apartamento más tarde. La guerra había terminado y ella había ganado. Estaba discutiendo la ubicación de una escultura de metal particularmente discordante con su director de galería cuando sonó la puerta principal. Un hombre con un traje discreto que llevaba un maletín de cuero liso entró. No parecía un coleccionista, parecía un funcionario, un engranaje en una máquina. ¿Puedo ayudarle?, preguntó el director de la galería, con voz que resumaba esnobismo practicado. El hombre la ignoró y caminó directamente hacia Isabela. ¿Isabela Toledo?, preguntó, su voz plana e impersonal. «Soy yo», dijo ella, inclinando la cabeza y con una ceja levantada.
Asumió que era un vendedor o quizás un artista con la esperanza de que se exhibiera su trabajo. El hombre abrió su maletín y sacó una gruesa pila de documentos. «Ha sido notificada», dijo. Su voz lo suficientemente alta como para que el puñado de clientes adinerados que hojeaban el arte pudieran escuchar. Le entregó los documentos en las manos. Isabela lo miró, luego los papeles, su mente aún saboreando el triunfo de la noche anterior, luchando por asimilarlo. ¿Notificada? ¿Qué es esto? Creo que se ha equivocado de persona. Sin error, señora, dijo el notificador, ya dándose la vuelta para irse. Que tenga un buen día. Ahora las cabezas se habían vuelto en su dirección. Los clientes susurraban, sus teléfonos, de repente, saliendo de sus bolsillos. El rostro de Isabela, que había sido una máscara de satisfacción engreída momentos antes, ahora estaba pálido de confusión y horror creciente. Miró la página superior. Era un documento legal, sellado con el sello del Tribunal Superior de la Comunidad de Madrid. Lo que hizo que su sangre se congelara fue el título. S.B.A. Reyes, Soler, demandante. Galerías Toledo S.L. y Isabela Toledo, demandados individuales. Esto no era una demanda de divorcio. Esto no era una demanda personal por alienación de afecto. Esto era algo mucho más sofisticado, mucho más peligroso. Con las manos temblorosas, hojeó las páginas. Era una petición de una orden de restricción temporal y una medida cautelar preliminar para congelar todos los activos de Galerías Toledo S.L. El lenguaje legal era denso y sofocante, pero las acusaciones eran brutalmente claras. La petición alegaba que Galerías Toledo S.L. no era un negocio legítimo e independiente, sino una empresa fantasma establecida con el único propósito de lavar activos matrimoniales del fideicomiso familiar Soler. Acusaba a Isabela Toledo de conspiración para cometer fraude e interferencia ilícita con la propiedad conyugal. Todo estaba allí, expuesto con precisión quirúrgica. La fecha de constitución de la S.L., la transferencia bancaria de 300.000 euros del fideicomiso a la cuenta bancaria de la S.L., transferencias posteriores por un total de más de 2 millones de euros detalladas meticulosamente con fechas y cantidades. Incluso incluía copias de las confirmaciones de las transferencias que Sofía debía haber obtenido de alguna manera. La petición iba más allá. Incluía una declaración jurada de un tasador de arte forense respetado, que atestiguaba que el inventario inicial de la galería, los mismos cuadros que colgaban en sus paredes, habían sido comprados no por la S.L., sino con una tarjeta de crédito personal a nombre de Ricardo Soler, y por lo tanto también se consideraban propiedad conyugal. Fue una obra maestra de violencia legal. La demanda no trataba de emociones, se trataba de dinero. No estaba dirigida a ella como amante, estaba dirigida a ella como criminal coconspiradora. La orden de restricción temporal, si se concedía, significaría que no podría vender ni una sola obra de arte. No podría pagar a su personal. No podría pagar el alquiler de su absurdamente caro espacio de galería. Todo su negocio, toda su identidad, toda su victoria, se congelarían. Su teléfono zumbó en su bolsillo. Era Ricardo. Lo ignoró. Su mundo se estaba inclinando sobre su eje. Los susurros de los clientes se hicieron más fuertes. Uno de ellos, un coleccionista prominente al que había estado tratando de cortejar durante semanas,
La miró con absoluto desdén y salió de la galería. Isabela tropezó hacia atrás, los papeles temblando en su mano, y se hundió en un banco minimalista ridículamente incómodo. El triunfo frío y engreído de las últimas 12 horas se evaporó, reemplazado por la gélida punzada de pánico puro. Miró a su hermosa galería, su reino. Ya no se sentía como un trofeo, se sentía como una trampa, y ella era la que acababa de ser notificada. El primer disparo había sido disparado, no al rey, sino a su reina en espera, y fue un impacto directo. ¡Qué giro tan inesperado, ¿verdad? ¿Creíste que Isabela saldría impune? ¡Coméntalo! Takebe. La explosión llegó como Sofía sabía que lo haría, a las 2:17 p.m. Las puertas del ascensor privado se abrieron con un violento silbido y Ricardo irrumpió en el ático. Su rostro era una nube de tormenta, su traje perfectamente hecho, a medida arrugado como si lo hubiera estado arrancando. Blandió su teléfono como un arma. ¿Qué demonios es esto, Sofía?, rugió, su voz haciendo eco en la cavernosa habitación. ¿Qué diablos hiciste? Sofía estaba sentada tranquilamente en uno de los sofás blancos, leyendo un libro sobre el sueño infantil. Se había vestido para esta confrontación deliberadamente, un simple suéter de cachemira y leggings de maternidad cómodos. Parecía suave, hogareña y completamente imperturbable. Lentamente colocó un marcapáginas en su libro. Lo dejó y lo miró. La mujer tímida y complaciente que había humillado la noche anterior se había ido. En su lugar había una extraña con ojos tan tranquilos y fríos como un glaciar. «Supongo que te refieres a la demanda», dijo, con voz uniforme. «Realmente deberías ser más específico, Ricardo. Tienes tantos fuegos encendidos que es difícil seguir el rastro». Su mandíbula trabajaba, una vena latiendo en su sien. «No juegues conmigo. Te mandaste a Isabela. Estás tratando de arruinarla. Después de lo que hiciste anoche, tienes la audacia de hacer esto». «¿Lo que hice yo?» La risa de Sofía fue un sonido corto, agudo y sin humor. ¿Te refieres a cuando me excusé discretamente después de que me humillaste públicamente y trataste de dictar mi dieta frente a tus posibles socios comerciales? ¿Esa escena? ¿O te refieres a la escena en la que has estado canalizando millones de euros de nuestro dinero, mi dinero, el dinero de nuestro hijo, al proyecto vanidoso de tu novia? Ricardo se quedó momentáneamente sin palabras. Estaba acostumbrado a sus lágrimas, a su dolor silencioso. No tenía defensa contra esta furia fría, esta mujer que respondía a su rabia con hechos gélidos. «Ese es mi dinero», balbuceó finalmente, señalándola con un dedo. «Yo lo gané. Lo ganaste mientras estábamos casados, lo que lo convierte en propiedad conyugal», recitó Sofía, su voz sonando como la de una abogada. Un concepto con el que deberías estar íntimamente familiarizado, ya que fuiste tú quien insistió en ese acuerdo prenupcial de 100 páginas, el que me protege de tus deudas y protege nuestros activos compartidos de empresas tontas. Como por ejemplo, establecer a una amante en una galería multimillonaria en el barrio de Salamanca. Él la miró fijamente, su mente dando vueltas. Esta no era la Sofía que conocía. Esta no era la estudiante de historia del arte que se conformaba con planear cenas. Esta mujer conocía los términos de su acuerdo prenupcial. Esta mujer conocía la SL, las transferencias bancarias. «¿Cómo?», comenzó, su voz bajando de un rugido a un susurro aturdido. «¿Cómo lo supiste? Realmente eres así de arrogante, ¿verdad?». Sofía se puso de pie lentamente, su figura embarazada dándole una extraña y nueva autoridad. «Pensaste que era solo una cara bonita para estar a tu lado.
Pensaste que era demasiado estúpida para leer un extracto financiero. Pensaste que no me daría cuenta de que estabas robando a nuestra familia para construir una nueva vida con esa criatura. Él retrocedió como si hubiera sido golpeado. Deja a Isabela fuera de esto. No puedo, dijo Sofía con un encogimiento de hombros. Ella es una co-conspiradora en tu fraude. Eso es lo que es esto, Ricardo. Fraude. Un intento deliberado y calculado de defraudarme de mi parte legal del patrimonio conyugal. Y me imagino que la Agencia Tributaria y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, podrían estar muy interesadas en saber sobre la red de cuentas en el extranjero que usaste para mover el dinero. Fue el golpe de gracia. La mención de la CNMV. Todo el imperio de Ricardo, Solar Capital, se había construido sobre una imagen cuidadosamente construida de legitimidad y éxito intocable. Una investigación de la CNMV, incluso un indicio, podría destrozar la confianza de los clientes y desencadenar un colapso catastrófico. El romance era un escándalo. El fraude financiero era una sentencia de muerte. La rabia se desvaneció de su rostro, reemplazada por un blanco pálido y enfermizo. La dinámica de poder en la habitación no solo se había desplazado, se había invertido. Ya no era el amo del universo, regañando a su esposa tonta. Era un animal acorralado, y ella era la cazadora que había tendido la trampa pacientemente. ¿Qué quieres, Sofía?, preguntó, su voz ronca. La pregunta fue una rendición. ¿Qué quiero? Sofía se acercó a la ventana, mirando la ciudad de abajo. Hace unos meses habría dicho que quería a mi marido de vuelta. Quería mi matrimonio. Quería que el hombre del que me enamoré me mirara como solía hacerlo. Se volvió hacia él, sus ojos desprovistos de cualquier afecto persistente. Ahora quiero lo que es mío. Quiero el divorcio. Quiero este ático. Quiero la casa en Marbella. Quiero la custodia total y exclusiva de nuestro hijo. Quiero una pensión alimenticia y una manutención infantil tan significativas que te aseguren que nunca olvidarás lo que hiciste. Y quiero los activos del fideicomiso familiar Soler. Todos ellos, puestos en un nuevo fideicomiso irrevocable para el niño, administrado por mí, para el beneficio exclusivo de nuestro bebé. Dejó que las demandas flotaran en el aire, cada una un golpe de martillo contra su ego desmoronado. Y en cuanto a Isabela, continuó Sofía, su voz bajando a un susurro, quiero que quede arruinada. Quiero que su galería sea desmantelada. Quiero que su nombre sea un chiste en todas las columnas de sociedad. Quiero que entienda lo que sucede cuando intentas construir tu futuro sobre las ruinas de la familia de otra mujer. Ricardo se hundió en el sofá que Sofía acababa de desocupar, con la cabeza entre las manos. Era un hombre que resolvía problemas con dinero y poder, pero por primera vez en su vida, se enfrentaba a un problema que su dinero y poder habían creado, y que ahora amenazaba con consumirlo por completo. «No puedes hacer esto», murmuró, derrotado. Sofía le dio una última mirada despectiva. «Puedo, y lo haré. Deberías llamar a tu abogado, Ricardo. Lo vas a necesitar». «Mi abogada», añadió con una sonrisa fina y aguda, «ya está en marcha». Se dio la vuelta y caminó hacia la suite principal, dejándolo solo en la vasta y silenciosa sala de estar. El rey había sido jaque mate en su propio castillo. Las consecuencias acababan de comenzar, y estaba claro que Sofía Soler estaba preparada para quemar todo su reino, hasta los cimientos, para proteger el suyo propio. En el enrarecido mundo de la élite madrileña, el escándalo viaja más rápido que la luz. La noticia de la demanda contra Galería Toledo no fue solo un chisme.
Fue una bomba que detonó en las páginas de la sección de sociedad de los periódicos y fue diseccionada con detalles jubilosos por los blogueros de sociedad. La historia era irresistible. La esposa embarazada y despreciada de un titán de los mercados, tomando una espectacular y quirúrgica venganza sobre su amante. Y Sofía, guiada por el astuto consejo de Cassie, interpretó su papel a la perfección. Fue fotografiada saliendo de la consulta de su obstetra en el Paseo de la Castellana, con aspecto pálido pero resuelto, una mano protectora sobre su vientre. No dio ninguna declaración, lo que fue más poderoso que cualquier comunicado. Su silencio permitió al mundo proyectar su propia narrativa sobre ella. Era la víctima digna, una Madonna moderna, luchando por su hijo no nacido contra las fuerzas depravadas de la codicia y la infidelidad. Para Ricardo, el desmoronamiento fue rápido y brutal. El primer temblor golpeó en Soler Capital. Sus socios, que eran tan despiadados como él, convocaron una reunión de emergencia de la Junta. No les preocupaba su matrimonio. Les preocupaba la mención de la CNMV. ¿Qué demonios es esto, Ricardo?, preguntó Miguel Correa, el canoso cofundador de la firma, tirando una copia del periódico sobre la mesa de la sala de juntas. ¿Red de cuentas en el extranjero? ¿Conspiración para cometer fraude? ¿Hay algo de verdad en esto? Tu esposa está a punto de traer a los investigadores federales a nuestra puerta. Es un asunto doméstico, Miguel, gruñó Ricardo, tratando de proyectar un aura de control que ya no sentía. Mi esposa está siendo emocional, incluso histérica. Es una acusación sin fundamento diseñada para hacerme daño. ¿Lo es?, intervino otro socio, un hombre más joven y ambicioso llamado David Sands. Porque mi contacto en Banco Santander me llamó esta mañana. Se corre la voz de que eres tóxico, que tu juicio está comprometido. Los Herrera ya han retirado su fondo de 700 millones de euros. Citaron una pérdida de confianza en la integridad personal y profesional de la alta dirección. Ricardo sintió que la sangre se le iba de la cara. La pérdida del fondo Herrera no fue solo un golpe financiero. Fue un catastrófico voto de no confianza de dinero antiguo, una señal para el resto del mercado de que Soler Capital estaba en problemas. Su teléfono, que antes había sido una herramienta de poder, ahora era una fuente de pavor constante. Las llamadas de clientes preocupados no eran contestadas. Sus intentos de comunicarse con amigos influyentes eran recibidos con rechazos corteses, pero firmes de sus asistentes. Estaba siendo social y profesionalmente aislado. Los amigos que se habían reído de sus bromas en El Guardián ahora se distanciaban. No fuera que el hedor de su escándalo se les pegara. Intentó contraatacar. Contrató a un abogado de divorcios notoriamente agresivo, un hombre llamado Leonardo Cantos, especializado en tácticas de tierra quemada. El primer movimiento de Cantos fue filtrar una historia sugiriendo que Sofía estaba mentalmente inestable, sus acciones impulsadas por las hormonas del embarazo. Fracasó espectacularmente. Casi estaba lista. Lanzó un único y devastador contraataque, una declaración jurada del obstetra de Sofía, que afirmaba que la señora Soler gozaba de perfecta salud física y mental, pero que estaba bajo un estrés emocional extremo debido a circunstancias de mala conducta conyugal y malversación financiera. El médico incluso señaló que el estrés de esta naturaleza podría suponer un riesgo para el embarazo, un detalle que pintaba a Ricardo no solo como un adúltero, sino como un hombre que ponía en peligro activamente a su propio hijo no nacido. La simpatía pública por Sofía se disparó. Mientras tanto, el mundo de Isabela se había derrumbado por completo.
El tribunal había concedido la moción de Sofía para una orden de restricción temporal. Un administrador judicial ahora controlaba su galería. Las puertas estaban cerradas, un aviso legal pegado en el cristal. Su nombre era polvo. El mundo del arte, que vive de la reputación, la evitó por completo. Los artistas exigieron la devolución de sus obras. Los pocos clientes que había conseguido ahora la demandaban por la devolución de sus depósitos. Desesperada, bombardeó a Ricardo con llamadas y mensajes de texto. «Tienes que arreglar esto. Mi vida está arruinada. Me prometiste un futuro». Ricardo, asediado por todos lados, la vio no como una compañera, sino como otra carga. Una ancla ruidosa y en pánico que lo arrastraba hacia abajo. «Mantente al margen», le envió un mensaje de texto, sus palabras frías y despectivas. «No hables con nadie. Deja que mi abogado se encargue». Pero Isabela comenzaba a comprender una verdad aterradora. El abogado de Ricardo no estaba allí para protegerla. Estaba allí para proteger a Ricardo. Ella era un cabo suelto que debía ser manejado, y si era necesario, cortado. El glamuroso sueño de ser la señora Ricardo Soler se había disuelto en una pesadilla de honorarios legales, deshonra pública y abandono total. Estaba sola, atrapada en los escombros de la vida que él le había prometido. El desmoronamiento también estaba ocurriendo a un nivel más personal. Sofía, como parte de la presentación legal inicial, había obtenido una orden ex parte que le otorgaba la ocupación exclusiva temporal del ático. Una tarde, Ricardo llegó para encontrar las cerraduras cambiadas. Un portero estoico le entregó una caja que contenía algunas de sus pertenencias personales. Un cepillo de dientes, una maquinilla de afeitar, un par de mudas de ropa, junto con una nota de la oficina de Cassie, informándole que cualquier intento adicional de entrar en la residencia se consideraría un incumplimiento de la orden judicial y sería arrestado. Se paró en la acera de la calle Serrano, sosteniendo la patética cajita, mirando la brillante torre donde su esposa embarazada, formidable y vengativa, ahora estaba entronizada. Había perdido su hogar, su cliente más grande, el respeto de sus compañeros y el control de la narrativa. El mundo que había construido con tanta precisión despiadada se estaba resquebrajando y desmoronando a su alrededor, todo porque había cometido el fatal y arrogante error de subestimar a la mujer a la que una vez había prometido amar y cuidar. La guerra estaba lejos de terminar, pero él estaba perdiendo en todos los frentes. ¿Crees que Ricardo merecía esto? ¿O Sofía fue demasiado lejos? Comparte tu punto de vista en los comentarios. La primera audiencia preliminar se celebró en un juzgado estéril e impersonal que se sentía a un mundo de distancia de la opulencia de la vida de Ricardo. No estaba abierta a la prensa, pero lo que estaba en juego era astronómico. Sofía estaba allí, flanqueada por Cassie Reyes, su semblante tranquilo y sereno. Llevaba un sencillo vestido de maternidad azul marino, la imagen de la fuerza tranquila. Ricardo se sentó en la mesa opuesta, con su abogado, Leonardo Cantos, con aspecto demacrado y abatido. La audiencia era para que el juez decidiera si emitir una medida cautelar preliminar, lo que mantendría los activos de Galería Toledo congelados durante la duración del caso. Cantos argumentó apasionadamente que la demanda era una acción frívola y vengativa de una esposa despechada. Su señoría, este es un caso clásico de una disputa matrimonial que se desborda en una demanda comercial sin fundamento, vociferó Cantos,
su voz llenando la sala. La señora Soler está usando este tribunal para acosar a la señora Toledo como un sustituto de su ira hacia mi cliente. Casi se puso de pie, su presencia aguda y concentrada. Su señoría, con todo el debido respeto por el talento dramático del señor Cantos, esto no es una disputa matrimonial. Este es un caso de fraude. Tenemos transferencias bancarias. Tenemos extractos de tarjetas de crédito. Tenemos un patrón claro e innegable del señor Soler, desviando deliberada e ilegalmente activos conyugales a esta entidad, Galerías Toledo. Lo único frívolo aquí es el intento de la defensa de pintar a mi cliente como histérica. Lo único vengativo es el intento sistemático del señor Soler de saquear financieramente el patrimonio que su propio hijo está a punto de heredar. Casi presentó sus pruebas con una eficiencia escalofriante. Los documentos eran irrefutables. La jueza, una mujer mayor y sensata llamada Esther Romero, examinó los papeles con el ceño cada vez más fruncido. Miró a Ricardo, luego la figura embarazada de Sofía. «Señor Soler», dijo la jueza Romero, su voz teñida de hielo. «Es opinión de este tribunal que la demandante ha presentado pruebas sustanciales que sugieren una alta probabilidad de éxito en el fondo. Se concede la medida cautelar preliminar. Los activos de Galerías Toledo S.L. permanecerán congelados. Además, estoy emitiendo una congelación de activos más amplia sobre todos los gastos no salariales de las cuentas operativas de Solar Capital hasta que se complete una auditoría forense completa del patrimonio conyugal. No voy a permitir que el demandado drene su empresa para ocultar dinero a su esposa e hijo». Fue una derrota sorprendente para Ricardo. La jueza no solo se había puesto del lado de Sofía, había puesto un estrangulamiento financiero a toda su empresa. Cantos se quedó balbuceando mientras Ricardo parecía haber sido golpeado físicamente, pero el verdadero giro estaba ocurriendo fuera del tribunal. Isabela Toledo había estado sentada en un banco en el pasillo, citada por el abogado de Ricardo, pero en gran medida ignorada. Había escuchado el proceso a través de las pesadas puertas de madera, oyéndose a sí misma descrita como una rompehogares y una criminal. Escuchó al abogado de Ricardo arrojarla por los suelos, pintándola como una parte ingenua de las acciones de Ricardo, en el mejor de los casos una seductora manipuladora. En el peor. Había intentado hablar con Ricardo mientras entraba al tribunal, pero él había pasado a su lado como si fuera un fantasma. La última de sus negaciones se hizo añicos. Ricardo no iba a salvarla, iba a sacrificarla. La pintaría como la mente maestra, la que lo había seducido y engañado para que le diera dinero. Usaría sus recursos restantes para aplastarla y salir ileso, dejándola sola para enfrentar la ruina legal y financiera. Cuando Sofía y Casi salieron del juzgado, con el rostro serio pero victorioso, Isabela se puso de pie. Sus manos temblaban, su rostro pálido, pero sus ojos tenían una desesperada resolución ardiente. «Señora Soler», dijo, con voz temblorosa pero clara. «Sofía, ¿puedo hablar con su abogada?» Sofía se detuvo, sorprendida. Casi le puso una mano protectora en el brazo, con expresión cautelosa. «Señora Toledo, no creo que tengamos nada que discutir. Por favor», suplicó Isabela, su voz entrecortada. La arrogancia se había ido, reemplazada por el miedo puro. «Él va a destruirme. Va a decir que todo esto fue idea mía. Crees que tienes pruebas. No tienes idea de lo que tengo. Lo tengo todo. Mensajes de texto, correos electrónicos, notas de voz. Se jactaba de ello.
Me contó paso a paso cómo te estaba ocultando el dinero. Lo llamó la póliza de seguro para la esposa idiota. Las palabras flotaron en el aire, feas y afiladas. Sofía se estremeció. La crueldad de la frase, una herida fresca. Los ojos de Cassie, sin embargo, brillaron con un brillo depredador, un testigo cooperante desde el campo enemigo. Esto era un regalo de los dioses del litigio. Me dijo que te iba a dejar después de que naciera el bebé, continuó Isabela, las lágrimas ahora corriendo por su rostro. Dijo que solo estaba esperando que el activo fuera entregado. Es un monstruo. Yo fui una tonta y él es un monstruo. No quiero ganar. Solo no quiero ser la única que pierda. Testificaré. Te daré todo. Solo haz que pague. Casi miró a Sofía, quien asintió lentamente, casi imperceptiblemente. El enemigo de su enemigo era, por ahora, su amigo. Una alianza nacida de la traición mutua se estaba forjando en el frío y estéril pasillo del Tribunal Superior de Madrid. Casi se volvió hacia Isabela, su comportamiento profesional volviendo a la normalidad. «Señora Toledo», dijo con voz clara, «mi cliente y yo vamos a tomar un café. ¿Quizás le gustaría unirse a nosotros?» Fue el giro más inesperado de todos. Las dos mujeres que habían sido posicionadas como enemigas mortales, la esposa y la amante, se alejaban juntas, unidas por las traiciones de un solo hombre. Ricardo Soler pensó que estaba jugando una partida de ajedrez, sacrificando un peón para proteger a su rey. No tenía idea de que el peón estaba a punto de voltear el tablero y unirse a las fuerzas de la reina oponente. «¿Qué te pareció este giro? ¿Esperabas que Sofía y Isabela se unieran? Cuéntame tus impresiones». La confrontación final no tuvo lugar en un juzgado. No habría un juicio dramático, ni un espectáculo público. El imperio de Ricardo ya era tan frágil que la mera amenaza de lo que Isabela y Sofía ahora tenían era suficiente para arrodillarlo. Las notas de voz en las que Ricardo detallaba cruelmente sus planes para defraudar a Sofía y se refería a su hijo no nacido como un activo eran la opción nuclear. Si se hacían públicas, no solo perdería su negocio. Podría enfrentar cargos penales y sería irrevocablemente deshonrado a los ojos de todos, incluido el tiburón de Wall Street más amoral. La reunión se celebró en la oficina de Cassie Reyes, un espacio elegante y moderno, con una vista panorámica del río Manzanares. Era territorio neutral, pero se sentía como el terreno de Sofía. Ella se sentó a la cabecera de la enorme mesa de conferencias, casi a su lado. Isabela no estaba presente. Su declaración jurada y el tesoro de pruebas que había proporcionado fueron suficientes. Ricardo y su abogado, Leonardo Cantos, se sentaron frente a ellas. La lucha había abandonado a Ricardo. Las últimas semanas lo habían vaciado. Parecía más viejo, más pequeño. Su costoso traje colgando holgadamente de su disminuida figura. «Está bien, Cassie», comenzó Cantos, tratando de inyectar algo de su habitual fanfarronería en el proceso. Pero sonó hueco. «Estamos aquí para hablar de un acuerdo. Escuchemos sus términos». Casi no habló. Miró a Sofía, cediéndole la palabra. Este era el momento de Sofía. Sofía deslizó una sola hoja de papel sobre la mesa. No era un documento legal largo y complicado. Era una hoja de términos, simple, brutal y absoluta. «Esto no es una negociación, Ricardo», dijo Sofía, su voz tan firme e inquebrantable como el lecho de roca de la propia ciudad. «Esto es lo que aceptarás, o las pruebas de la señora Toledo pasarán a ser propiedad de la Fiscalía y del diario El País». Ricardo recogió el papel. Su mano temblaba ligeramente.
Términos de disolución. 1. Custodia. Sofía Reyes Soler tendrá la custodia legal y física exclusiva del niño. Ricardo Soler tendrá derechos de visita supervisada 2 veces al mes, a discreción de Sofía. 2. Propiedad. El ático de la calle Serrano y la finca de Marbella se cederán a Sofía libres de cargas. 3. El fideicomiso familiar Soler. Todo el contenido del fideicomiso se trasladará a un nuevo fideicomiso irrevocable para el niño, con Sofía como única fiduciaria. Ricardo no tendrá acceso ni supervisión. 4. Manutención y pensión alimenticia. Un pago único de 50 millones de euros a Sofía. La manutención del niño se fijará al máximo legal, según la ley de la Comunidad de Madrid. 5. Negocio. Ricardo comprará personalmente la participación del 50% de Sofía en sus activos y empresas personales restantes, valorados a precio de mercado por un tasador designado por el tribunal. 6. No divulgación y no desprestigio mutuo. Ambas partes acuerdan no hablar públicamente la una de la otra. Sin embargo, esta cláusula se anulará para Sofía si Ricardo incumple cualquier parte de este acuerdo. Cantos leyó los términos y soltó un silbido bajo. Esto es una locura. Esto es punitivo. Esto lo destripará. Ese es el objetivo, dijo casi rotundamente. Este es el precio de sus acciones. Intentó dejar a mi cliente sin nada. Tiene suerte de que ella lo deje con su empresa, aunque dudo que valga mucho cuando el mercado termine con él. Ricardo miró el papel, luego a Sofía al otro lado de la mesa. Buscó en su rostro cualquier atisbo de la mujer con la que se había casado, cualquier señal de suavidad o duda. No encontró ninguna. Estaba mirando a una extraña, una mujer forjada en el fuego de su propia creación. «Sofía, por favor», susurró, la última súplica patética de un rey destronado. «No queda nada que decir, Ricardo», respondió ella, su voz desprovista de odio o ira. Era peor. Era indiferencia. «Tú hiciste esto. Te burlaste de mí cuando estaba más vulnerable. Intentaste robar el futuro de nuestro hijo por una mujer a la que abandonaste en cuanto se volvió inconveniente. Llamaste a tu propio bebé un activo. Esto no es un castigo. Es una rendición de cuentas. Es la factura de tus elecciones». Se puso de pie, su embarazo prominente, un símbolo del futuro que él había perdido. «Firma los papeles, Ricardo. Es la última decisión que tomarás en nuestra vida juntos». Con eso, ella y Cassie salieron de la sala de conferencias, dejando a Ricardo mirando el documento que codificaba su derrota total y completa. ¿Qué piensas del final? ¿Fue justo el desenlace para Ricardo? Comenta tu opinión y no olvides suscribirte. 6 meses después, Sofía estaba en la habitación del bebé del ático de la calle Serrano. Era una hermosa habitación, llena de luz, decorada en suaves amarillos y grises. En sus brazos sostenía a su hija, una bebé perfecta y sana llamada Esperanza. La ciudad se extendía debajo de ellas, ya no una prisión ni un campo de batalla, sino simplemente una vista. Su vista. Las noticias habían informado que Ricardo Soler había renunciado a su cargo de CEO de su firma en medio de una masiva fuga de clientes y estaba vendiendo su participación por una fracción de su valor anterior. Galería Toledo había sido liquidada, sus activos vendidos para satisfacer parcialmente el acuerdo. Isabela Toledo había desaparecido. Se rumoreaba que se había mudado de regreso a su pueblo natal. Sus ambiciones en Madrid, destrozadas. Sofía miró el rostro dormido de su hija y sintió una profunda sensación de paz. La tormenta había terminado. Había caminado a través del fuego,
no solo por sí misma, sino por la pequeña e inocente vida en sus brazos. No solo había sobrevivido, había triunfado. No era la esposa descartada de Ricardo Soler. Era Sofía Soler, una madre, una protectora, y la arquitecta de su propio futuro y el de su hija. Un futuro inquebrantable. La historia de Sofía es un poderoso recordatorio de que las traiciones más profundas a menudo pueden encender la fuerza más feroz. Fue humillada públicamente, subestimada y dejada en la ruina por la única persona que debería haberla protegido. Pero en lugar de romperse, construyó meticulosamente un caso. Le dio la vuelta a sus atormentadores y recuperó no solo su fortuna, sino su poder y su futuro para sí misma y para su hijo. Esto no fue solo una historia sobre un divorcio complicado. Fue una clase magistral de estrategia, resiliencia y el poder tranquilo e inquebrantable de una mujer que ha sido llevada demasiado lejos. Ella demostró que la mejor venganza no es vivir bien, es ganar. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta fascinante historia. Si te ha gustado, no olvides darle un gran pulgar arriba y compartirla con tus amigos. Nos vemos en el próximo relato.